Hola, ¿cómo estás? Vamos a resolver este problema de equilibrio. Fíjate bien, este sistema tiene una barra de peso despreciable, peso igual a cero, la barra es muy ligera, es de un material muy ligero, y tienes un peso colgando de una cuerda de 2 kilos de fuerza, y acá tienes un peso colgando de otra cuerda que pasa por una polea de 10 kilos de fuerza de peso. Acuérdate que hay kilogramos masa y hay kilogramos fuerza. En este caso son kilogramos fuerza que ya incluyen la gravedad. Ahora bien, aquí hay un ángulo de 37 grados y la barra mide 3 metros. ¿Qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo que dónde tiene que estar ubicada esta fuerza, es decir, a qué distancia, que no sabemos, debe de estar colocada esta fuerza. Yo la puse aquí, pero no sabemos esta distancia, puede estar más acá o más allá, pero nos pide encontrar esta fuerza para que esto no se mueva, es decir, para que fuerzas en X estén igual a 0 y fuerzas en Y estén igual a 0. Entonces, vamos a empezar a hacer los cálculos. Ahora bien, antes de empezar a hacer los cálculos, lo que tenemos que hacer es sacar lo que se llama un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre concentra todas las fuerzas en un punto para que se nos haga más sencillo calcular todo, porque las fuerzas están en diferentes lugares. Entonces las vamos a concentrar en un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre lo puedes considerar en cualquier punto del objeto que tú elijas. En este caso vamos a elegir este punto. Sí, hay un principio en la física que se llama principio de transmisibilidad y significa que para un cuerpo cualquiera, una fuerza se puede mover siempre y cuando su dirección y línea de acción no se cambien. Entonces esta la podemos mover aquí, esta que está actuando aquí la podemos jalar para acá y bueno, esta ya está actuando aquí, es decir, esta cuerda ya está tensionando en ese punto. Entonces todas las fuerzas las vamos a considerar aquí, es válido por el principio de transmisibilidad de fuerzas. Entonces esto es lo que ves aquí. Fíjate cómo esta fuerza la moví para acá y la puse aquí. Este es el punto 2, diagrama cuerpo libre en 2. Aquí está el punto 2. Entonces yo, por el principio de transmisibilidad, moví la fuerza, pero no le cambié el ángulo. La dejé con este ángulo que yo la había considerado. No conocemos el ángulo, lo vamos a encontrar, ni sabemos el valor de la fuerza. Entonces, esta de acá también la paso para acá y la pongo aquí. Son 2 kilogramos de fuerza que están jalando con esta cuerda y están aquí. 2 kilogramos de fuerza, aquí está la otra fuerza. Y hay una tercera fuerza que está jalando este punto, que es esta cuerda que pesa. Por este peso, esta cuerda está jalando aquí, está tratando de jalar esta barra. Y aquí está, son 10 kilogramos de fuerza. Ahora, chécate algo. Fíjate cómo la fuerza, aunque la gravedad la está jalando hacia aquí, la polea lo único que hace, como no tiene fricción, el único efecto que tiene es desviar la dirección de este jalón. Es todo lo que hace. Por eso aquí aparece ya con un ángulo de 37 grados. No es que la gravedad jale en ese sentido, no. La gravedad jala derecho hacia abajo, pero hay una polea que gira el sentido de la fuerza a través de esa cuerda y la gravedad está generando un efecto de 37 grados de 10 kilos de fuerza. Pero ojo, la gravedad siempre va hacia abajo. Es la polea la que cambia la dirección. Entonces aquí ya tenemos las tres fuerzas y ahora lo que vamos a hacer es sacar componentes. ¿Por qué? Porque vamos a hacer sumatoria de fuerza en X y Y. Eso implica componentes. ¿Cuál es la componente de esta fuerza aquí? Componente en Y. Bueno, la componente en Y, esta de aquí, pues es la misma que esta. Entonces la vamos a mover para acá. Su componente se calcula como F, ojo, este es el ángulo, este es un cateto opuesto, entonces es F seno de teta. Así se calcula una componente Y. Ahora, ¿cómo calcularías la componente en X aquí de esta fuerza? Esta de aquí se calcula con la función contraria. Como es un cateto adyacente al ángulo, se calcula como F coseno. Como no conocemos teta ni F, lo dejamos así. Entonces, F seno es esta y F coseno es esta. Son incógnitas, todavía no las calculamos. Ya tenemos la fuerza de 2 kilogramos, esa ya va sobre el eje Y, pero nos faltan otras dos componentes de esta fuerza de 10 kilos, que es el jalón que está haciendo la cuerda. Entonces, tenemos un ángulo de 37 y una fuerza resultante de 10. Vamos a aplicar lo mismo. Si queremos la componente que va en este sentido, será 10 por... ¿Qué función usamos? Bueno, si observas el ángulo, esa componente es un adyacente al ángulo. Adyacente es decir, que va abajo del ángulo. Entonces es un coseno. Coseno 37. Y la otra, que es esta, también la puedes ver aquí en el triángulo, esta es la misma que esta, es opuesta al ángulo. Entonces la otra va a ser seno. Cosenos es adyacentes y senos es opuestos. Entonces, como esta es opuesta, 10 seno de
37 grados. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas. ¿Vale? Ahora bien, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para este punto que le podemos llamar punto número 4, porque pues, nos da algunos datos. Entonces, diagrama de cuerpo libre 4 es muy sencillo, solamente hay una fuerza aquí de 10 kilogramos de fuerza, y la única que equilibra es una tensión aquí en esta cuerda, vamos a llamarle tensión 4, pero esta cuerda pues tiene que tensionar con la misma fuerza, si no, se movería y está en equilibrio, entonces tiene que ser por sentido común 10 kilogramos de fuerza. Es toda la información que nos da ese diagrama. Y ya sabemos que estos 10 kilos están aquí. Entonces se puede decir que este diagrama no nos dio más información. Pudimos haber supuesto desde el principio que los 10 kilos iban aquí, o hacer este diagrama, calcular así por sentido común y luego decir, bueno, estos 10 pues están aquí. De las dos maneras es correcto. De todas maneras, que lo que nos va a servir para calcular es este diagrama, porque aquí están las incógnitas. Entonces, a la hora de calcular, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a empezar con la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X es todo lo que está del lado derecho del eje X es positivo. ¿Cuál sería? Por ejemplo, 10 seno de 37 vale 6, ya está calculado aquí. 10 por el seno de 37 grados en tu calculadora te va a dar 6 y es positivo. ¿Cuáles más están del lado positivo? Ojo, nada más estamos en el eje X. Bueno, otra que está en el eje X, pues me parece que nada más es esta y esta. Esta es negativa porque va para el otro lado, entonces 6 menos f coseno de teta, por eso le pongo el negativo, porque va para allá, debe de ser igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque está en equilibrio en los dos ejes, no se mueve. Así se plantea el equilibrio matemáticamente, igualando a 0. Esto nos lleva a que si despejamos f coseno de teta, nos queda menos f coseno de teta, va a ser igual a menos 6, y multiplicando por menos 1 los dos lados de la ecuación, f va a ser igual a 6 coseno de teta, f va a ser igual a 6, aquí sobre el coseno de teta, 6 sobre el coseno de teta. Hice dos cosas. Primero le quité el signo negativo a los dos lados multiplicando por menos 1, y aparte este coseno lo pasé para abajo. Entonces ya despejé f como igual a 6 coseno. Recuerda que lo que multiplica a la hora de despejar pasa para abajo del otro lado. Pero no tengo teta ni f, nada más puse la ecuación de una manera muy simple para poder llegar al resultado. Ahora, nos hace falta ahora irnos a la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y, bueno, las fuerzas positivas son las que van para arriba. ¿Cuáles son? Primero que nada, esta componente que ya calculamos, que es f seno de teta positiva. Ya no le pongo el signo, pero es positiva. ¿Qué otras fuerzas tenemos? Hay dos fuerzas acá abajo. La de 2 kilos de fuerza, que es el peso que trae aquí. Pero ojo, es negativo. 2 kilos de fuerza. Y hay otro negativo, que es esta componente de esta fuerza de 10, que es el jalón. Su componente en el eje Y es negativa porque va para abajo. Y vale 10 coseno de 37, ya lo habíamos calculado. Eso en tu calculadora te va a dar 8. Recuerda que es negativo. Y son las tres fuerzas que están ahí. Esas tres fuerzas deben de ser igual a 0, es decir, sumadas deben de dar 0 para que no se mueva el objeto, no se acelere. Entonces, así se plantea. Ahora, tienes f seno de teta, menos 2 menos 8, pues es menos 10 igual a 0. Y bueno, puedes decir que f seno de teta es igual a 10. ¿Por qué? Porque este lo pasas para acá, le cambias el signo. Entonces, de estas dos ecuaciones, vamos a calcular el ángulo teta. Fíjate cómo se va a hacer. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Fíjate, aquí tienes f seno de teta igual a 10. Por acá tenemos que f, me estoy fijando aquí, f coseno de teta es igual a 6. Multiplico por menos 1 los dos y me queda en positivo aquí. Esta es la que me va a servir. La puse positiva para poder hacer despejes. F coseno de teta es igual a 6 y f seno de teta es igual a 10. Entonces significa que si este es igual a este y si este es igual a este, ¿qué es lo que pasa? Fíjate lo que voy a hacer. F seno de teta sobre f coseno de teta, es decir, este entre este debe ser igual a este entre este. Debe ser igual a 10 entre 6. Estos son proporciones. Fíjate cómo, si este es igual a este y si este es igual a este, entonces la división de este entre este debe ser igual a la división de este entre este, que es exactamente lo que puse aquí. Es una mera proporción.
Pero es muy útil porque f y f se van a eliminar y el seno entre el coseno me va a dar una tangente de teta, 10 entre 6. Tenemos por aquí que 10 entre 6 nos da 1.666. Y bueno, a la hora de despejar el ángulo, ojo, aquí es la tangente, no es el ángulo. El ángulo se saca despejando así. Teta es igual al tangente a la menos 1 de 1.666. Que bueno, esto se lee como teta es el ángulo cuya tangente vale 1.66. Lo calculas en tu calculadora, le metes tangente a la menos 1, metes el número y teta te va a dar un número que ya tenemos aquí calculado, que es igual a 59 grados. Entonces ya sabemos este ángulo con el que va a estar equilibrado el sistema y no se mueve. Pero no sabemos a qué distancia está todavía, porque esta pudiera estar acá, acá o acá. Acuérdate que por el principio de transmisibilidad nosotros la movíamos. No le hemos puesto una distancia ni la hemos calculado como para decir que a esa distancia, con 59 grados, no se va a mover, porque puedes poner esos mismos 59 grados acá y por los momentos de giro se va a desequilibrar. Entonces ahora vamos a equilibrar los momentos. Esto fue por equilibrio de fuerzas, ahora vamos a equilibrar momentos. Recuerda que es la segunda condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio es fuerzas en X y Y en 0. Y la segunda condición de equilibrio, momentos en 0. Acuérdate que el momento pues es fuerza por distancia, es muy sencillo. O fuerza por brazo de palanca. El brazo de palanca se mide desde un punto hasta donde una fuerza lo haga girar, ¿verdad? Entonces vamos a elegir un punto en donde vamos a calcular nuestros momentos y que deben de ser igual a 0. Tú puedes elegir momentos, igualarlos a 0 en cualquier punto del sistema, pero siempre te conviene elegir uno en donde las fuerzas se junten. Por ejemplo, aquí tienes una fuerza, aquí tienes una. En este punto tienes una y aquí una. Pareciera como que no hay un punto de unión de fuerzas. Entonces, ¿cómo eliges ese punto? Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, porque acuérdate que esta fuerza tiene dos componentes, una aquí y una aquí. Esta es única, está jalando hacia abajo. Esta de acá tiene dos componentes, jala hacia acá y jala hacia acá. A la hora que tú empiezas a ver las fuerzas en términos de componentes, puedes encontrar un punto de conveniencia. Por ejemplo, si tú eliges este punto para sacar los momentos, es el más conveniente. ¿Por qué? Porque tienes dos fuerzas que pasan por ese punto, en este caso esta y esta, pasan por ese punto y no tienen brazo de palanca. Es decir, si tú haces momentos aquí, esta fuerza no tiene brazo de palanca y esta tampoco, porque pasa exactamente sobre la línea de ese punto. Entonces esa te conviene más porque tienes dos fuerzas que no generan momento y eso te va a simplificar los cálculos. Ahora, hay otra fuerza en este punto que tampoco genera momento y es esta. Si te fijas, esa fuerza también pasa por ese punto. Entonces fíjate cuántas fuerzas estás anulando con momentos 0 porque no tienen brazo de palanca, tanto esta, porque pasan por el punto, ¿vale? La línea de acción de esta fuerza pasa por ese punto, a eso nos referimos. Entonces estos están pasando por ahí y no generan momento. Las únicas dos que van a generar momento es esta, a través de esta distancia. Este es tu eje de giro. Entonces esta fuerza produce este momento. Momento es giro. Recuerda que momento es giro. Entonces esta fuerza tiene un brazo de palanca que es D, esta. Y aparte es la componente de F. No es F directamente, sino que es su componente con este brazo de palanca generando este momento. Ahora, tienes otra fuerza que es esta, que sí genera momento también, genera un momento así. Si te fijas es contrario, van en sentido contrario estos momentos, se tienen que equilibrar. Esta fuerza tiene otro brazo de palanca que se mide desde aquí hasta acá. Entonces, a la hora que haces la sumatoria de momentos y la igualas a 0, las únicas dos fuerzas que generan momento porque tienen brazo de palanca es esta y esta respecto a este punto. Recuerda que las otras tres no tienen brazo de palanca y no los pones como momento, no producen momento de giro. Ahora, como son momentos contrarios, deben de equilibrarse. Entonces, uno es positivo y el otro es negativo, porque si no, pues no se equilibra. Y eso provocaría que el sistema se mueva, y no es el caso. Estamos calculando una fuerza para que no se mueva y no gire. No moverse implica también no girar. Entonces equilibramos los momentos, ¿sale? Vamos a considerar las dos fuerzas. Podemos hacerlo directamente, es decir, de una vez equilibramos los momentos, este momento debe ser igual al otro. Entonces, ¿cuál es el primer momento? El primer momento es la componente en Y de esta fuerza.
que es la que tenemos aquí, F seno de teta. Entonces, ojo, F seno de teta es nada más la fuerza que produce este momento. Su brazo de palanca es la distancia que andamos buscando, no la conocemos. Teta ya lo sabemos, entonces F es F seno de 59 grados, ya lo habíamos calculado. Y bueno, el otro momento, si ya consideramos esta fuerza, habrá que considerar el otro momento, que es contrario, por eso lo pongo del otro lado. También lo puedo poner como negativo y luego pasarlo al otro lado de la ecuación, también. Pero bueno, vamos a equilibrarlo directamente. Entonces, ¿qué brazo de palanca tiene esa fuerza? Pues el brazo de palanca es de 3 metros, es desde aquí este. Entonces, esta otra fuerza que conocemos que es de 2 kilos, ya no pongo los kilos, solo pongo dos unidades de fuerza. Ojo, son kilogramos de fuerza, no son newtons. Eso lo multiplicas por su brazo de palanca. Ahí está. Entonces, bueno, entonces F seno de 59 grados por D es igual a 6. Ya casi estamos a punto de despejar D y casi llegamos a la solución del problema. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Bueno, tenemos el seno de 59 grados por D por F. Quiero que observes que no hemos calculado todavía la fuerza. Necesitamos calcular esta fuerza, entonces vamos a calcularla de estas ecuaciones que teníamos acá para poderla sustituir y obtener el valor de D. Entonces, lo más sencillo es agarrar el despeje que ya teníamos aquí de 6 entre el coseno del ángulo. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos el ángulo. Entonces F es igual a 6 entre el coseno de 59. Este cálculo en tu calculadora te va a dar 11.65 kilogramos de fuerza. Entonces ya sabemos cuánto vale exactamente. Entonces F seno de 59 grados por D es igual a 6. De aquí ya nada más lo que vamos a hacer es despejar D. Entonces, cuando hacemos el despeje, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que tenemos es que 11.65, ya no pongo los kilogramos, nada más lo pongo como unidades de fuerza, que es esta fuerza que viene aquí, 11.65, por D, fíjate cómo ya no puse el seno, es igual a 6. Esta fuerza que está aquí produce un momento con un brazo de palanca, pero la fuerza en sí ya no tiene un ángulo. O sea que es 11.65 por D es igual a 6. Entonces, bueno, ya despejas, D va a ser igual a 6 entre 11.65, que al final nos da 0.6 metros, que es igual a 60 centímetros. Espero te haya servido el problema. Entonces ya ubicamos a qué distancia está la fuerza que equilibra todo el sistema. 60 centímetros medido desde aquí y con una fuerza de 11.65 kilogramos fuerza. Nos vemos pronto. Espero te haya servido.